Hola, hola, ¿cómo están? Hola, profe, bien, ¿y usted? Bien, gracias. Déjame ver algo. Antes de partir voy a ver una cosita pequeña. Ay, a ver, ¿ya me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Sí, profe, se escucha bien. Ya, perfecto. Ya estamos grabando, creo, sí, estamos grabando. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a la primera clase virtual. Voy a compartirles la pantalla al tiro y eventualmente la cámara. Estoy con conexión bien malita porque se me cayó el internet, así que estoy conectado desde el celular. Así que cualquier cosa rara es que estoy medio con internet deficiente. Ya. Entonces vamos a compartir la pantalla. Mi pantalla debería ser esta de acá. No, vamos a poner esto de aquí. Deberían ver el Python, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Vamos aquí a conectar, a ver si puedo poner la cámara y partimos. Aunque tal vez voy a gastar mucho internet con la cámara. Veamos cómo se comporta. Y ahí debería estar, ¿sí? Aquí en Vitacura. Muy bien, entonces, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Vamos a comenzar la primera clase, primer repaso, y hoy día vamos a ver lo siguiente. Les voy a compartir también lo que va a ser el menú diario de lo que vamos a ver de aquí hasta el viernes. Hoy día vamos a comenzar con un repaso. Vamos a ver condicionales, ciclos, contadores, acumuladores, listas y strings y funciones. Así que ese va a ser el contenido de la clase de hoy día. La siguiente, mañana, van a ser listas de listas, o sea, listas con listas dentro, diccionario, más cositas sobre strings, como lo último que se vio en la última materia, format, split y replace, y luego archivos, trabajo con archivos. Con eso ya deberíamos haber hecho un repaso de todo para el certamen. Y el jueves y el viernes, como les decía en WhatsApp, vamos a hacer ahí también, ahí parte el ejercicio del certamen. Entonces, esa va a ser este es como lo que vamos a estar viendo cada día. Entonces, primero, el primer repaso va a ser lo más básico, ¿cierto? Lo más básico que sería, primero, para programar, un programa siempre necesita entrada y salida, ¿cierto? Y yo creo que todo el mundo ya a esta altura eso lo maneja, ¿sí? Que sería, cuando le quiero pedir algo al usuario, creo una variable, cualquiera, y pongo input, un mensaje, ingrese algo, dos puntos, y con eso tengo el primer input, ¿cierto? Esto es lo más básico de hacer un programa y luego puedo poner print, el usuario ingresó y ponemos P, ¿sí? Este es el programa más simple que se me ocurre para partir. Entonces, si lo ejecuto, no, ahí no lo ejecuté, ahí me confundí. Aquí lo vamos a ejecutar, me va a pedir guardarlo, vamos a guardarlo. Voy a poner aquí paralelo 101, 102, programa uno. Ingrese algo, hola. El usuario ingresó hola, ¿cierto? Muy bien, yo sé que todo el mundo lo maneja y es súper básico, pero también puedo ingresar, ese algo puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Si yo ejecuto esto y pruebo ahora con un número, no hay problema, ¿sí? El Python lo va a reconocer, ¿sí? El único detalle es que ese número acá, este dato P, ¿qué tipo de dato va a ser? Los que están aquí, ¿alguno sabe?
pueden escribir en el chat si les da lata hablar. Sí, también, pues no hay problema. Estamos de vuelta en clase online. Ya, no importa. Si, entonces aquí ese dato tipo P va a ser de tipo string, porque no especifique nada, ¿sí? Entonces, si yo no especifico nada, el input siempre es string. Si yo por el contrario pongo int, estoy forzando que eso sea de tipo entero. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Que si yo pongo acá P por 2, seguramente va a poder hacer la operación porque es un entero. Entonces, si yo ingreso aquí un valor, ingreso aquí un 100 y me muestra un 200, ¿sí? ¿Por qué? Porque el usuario ingresó un 100 y aquí lo multipliqué por 2. No muestra multiplicado por 2. Si esto no fuera un dato de ese tipo, fuera un dato de tipo string, no funcionaría igual. ¿Qué pasaría ahí? Si pongo 100, me daría 100%, ¿cierto? Pondría 2 veces el 100. ¿Se me escucha, no? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya, gracias. Ya, entonces ahí tenemos eso de ahí. Entonces este programita es el más simple posible. Ahora bien, vamos a subir la dificultad. ¿Qué pasa si, vamos a poner aquí, ingrese su nombre? Y lo que va a hacer el programa ahora es hacer algo distinto dependiendo del nombre que se ingresa. ¿Sí? Imagínense que si el nombre, quiero hacer un programa que si el nombre ingresado termina en O, dice, no, va a quedar muy mal eso. Si el nombre ingresado tiene cantidad de letras par, entonces muestra en pantalla una carita feliz. Si no, muestra en pantalla una carita triste. Muy bien, en este caso, cuando me están diciendo si pasa una cosa, el comportamiento es uno, y si pasa otra, el comportamiento es otro. En ese caso, ocupamos un comando que se llama if, ¿cierto? Del primer certamen. Entonces, if. Aquí me dice si el nombre ingresado tiene cantidad de letras par. Lo primero, ¿cómo se calcula la cantidad de letras de una palabra? ¿Cuál es la función que hace eso? ¿La pueden escribir en el chat o la pueden decir como quieran? También me pueden decir si voy muy rápido y bajo, empiezo a hacerlo más lento, no hay problema. Len, muy bien, gracias Isidora. Entonces, como Isidora bien dice, con el len calculamos la cantidad de letras, ¿cierto? Aquí el dato es P, ¿sí? El dato es P. If len de P, para decir si algo es par o impar, lo que hacemos es calcular el resto de la división por 2, ¿sí? El resto de la división se calcula así. Es el resto de la división por 2. Si el resto de la división por 2 me da un 0, si eso es igual a 0, significa que es par, ¿cierto? Hasta ahí, ¿me siguen o no? ¿Qué dicen? Sí, profe. Perfecto. Muchas Profe, gracias. pregunto una cosita. Dime, Sergio. Cuando hacemos un input, como por definición, siempre es un string, ¿no? Sí, sí. Aquí le Ah, ya. puse un string solo porque para especificarlo, pero si no va, igual es un string, ¿sí? Ah, ya. Vale. Eso, Gracias. de nada. Entonces aquí tenemos un string. Ese string len le calculamos la cantidad de letras y si es par, entonces pasa algo. Vamos a poner ahí carita feliz. Bien.
carita feliz. Y si no, carita triste, ¿cierto? Ahí tenemos lo más básico que hay de condicional, ¿cierto? Si ejecutamos eso, vamos a ejecutarlo. Pueden apretar F5 para ejecutar. Y aquí voy a poner Isidora. Uso carita triste, ¿por qué? Porque tiene cantidad de letras impar, ¿cierto? Vamos a probar con otro nombre. A ver si hay alguien aquí que tenga cantidad de... Sergio tiene cantidad de letras par, ¿cierto? Y ahí está, ¿sí? Entonces el programa tiene dos comportamientos y lo hago con un if. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, ver que algo es par o impar siempre tiene dos salidas nada más, ¿cierto? Así que quedamos con if y else nada más. ¿Qué pasa cuando tenemos más de dos salidas? Cuando algo tiene, no solamente es blanco y negro, no es binario, sino que es ternario, cuaternario, tiene varias opciones. En ese caso ocupamos otro comando que se llama el if, ¿cierto? Que sería entre medio del if y el else. Para más opciones ponemos el if. En ese caso voy a cambiar un poco el ejercicio acá y voy a decir, bueno, si el nombre tiene cantidad de letras par y mayor que 5. Si no, si tiene cantidad de letras par y mayor y menor que 5. Muestra una carita sonriente, pero no tan sonriente. Y si tiene cantidad de letras impar, muestra carita triste. Ya, en este caso, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es la siguiente. En el if, ahora son dos condiciones, ¿cierto? If tiene cantidad de letras par. Entonces, lo mismo que antes, len de p, módulo 2 es igual a 0. Eso significa que sea par la cantidad de letras. Y, aquí me dice i, así que vendría un and. La cantidad de letras es mayor que 5, ¿cierto? Si eso ocurre, ahí tengo dos condiciones, ¿cierto? En este caso ocupé un AND para conectarla. Si eso pasa, ponemos una carita feliz, como antes. Y si no, tenemos otra opción, ¿cierto? Si no, si tiene la cantidad de letras par y menor que 5, podemos poner ahí el if, len de p, mayor, módulo 2 igual 0, and len de p menor que 5. Menor que 5, print, carita sonriente normal. Y si no, si tiene una cantidad de letras impar, independiente de los demás, vamos a poner aquí el if, len de p, que sea impar significa que el resto de la división por 2 es distinto de 0. En ese caso, ¿qué es lo que pasa ahí? Vamos a poner print, carita triste, ¿sí? Muy bien, aquí aparecieron estos comandos que son el if. Son para otras opciones que no son cuando tengo más de una salida, o sea, más de dos salidas. Entonces aquí, si eso pasa, pasa eso. Si pasa otra cosa, pasa esa otra cosa. Si pasa otra cosa, y así sucesivamente. No es obligatorio colocar un else, ¿sí? Nadie me obliga a colocar un else. Puedo colocarlo y puedo no colocarlo. Es opcional. También nadie me obliga a poner el if. Solamente el problema me lo dice. El único comando que es obligatorio siempre tiene que partir con un if, ¿sí?
siempre cuando tengo condicionales parte con if. El primer comando es if, eso es lo único obligatorio. Luego los siguientes son el if, o puede ser otro if, dependiendo de la situación. Entonces aquí voy a correr el programa. Voy a poner Isidora, carita triste. ¿Por qué carita triste? Porque es impar, ¿cierto? Si pongo otro ejemplo, vamos a poner a Rodrigo, también es impar. Pablo, Pablo, no, no me va a servir. Vamos a poner a Camila. Y a Camila sale feliz porque es par y mayor que 5. ¿Sí? Camila tiene 6 letras. Otro ejemplo y con eso terminamos esta idea. Vamos a ver aquí quién más está. Alguien que sea par. Vamos a poner Javi, nada más. En ese caso es solo feliz. ¿Por qué? Porque el caso de Javi entra acá. Es par, pero es menor que 4. ¿Sí? Entonces quedamos ahí. ¿Se entiende? Eso con el repaso de condicional. Sí, con eso ya vimos condicionales. Ahora pasamos a lo que es muy complicado. Yo creo que el mundo era feliz hasta ahí, ¿sí? Hasta lo básico, condicional, y luego entra el enemigo de todos, que son los ciclos, ¿sí? Ciclos, contadores, acumuladores, siempre son muy difíciles de entender, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Para eso vamos a guardar este programa, lo voy a guardar aquí, y vamos a crear uno nuevo. ¿Cómo funcionan los ciclos? Los ciclos se ocupan cuando algo se repite, ¿sí? Eso es lo básico. Entonces, si un problema implica que algo se repite, entonces se hace siempre con ciclos. Y conocemos dos ciclos. Los ciclos que conocemos son while y for, ¿sí? Vamos a ver el primer ejemplo con un while, ¿sí? Y vamos a ver cómo se ocupa y todo eso. Entonces, lo primero, vamos a hacer un programa que solicite al usuario una cantidad de... ¿Cantidad de qué? Una cantidad de días. Por cada día se pregunta la cantidad de estudiantes asistentes. Vamos a ver eso primero. Entonces, ¿qué hacemos aquí? El programa me pregunta primero una cantidad de días. Entonces, eso ya lo vimos. Preguntar algo siempre es input. Cantidad igual input. Una cantidad es un número entero, así que voy a poner antes un entero, ¿cierto? Y ese entero que vamos a pedir se llama ingrese cantidad de días, ¿sí? Y luego, en base a esa cantidad de días, me va preguntando por cada día cuántos estudiantes asistieron, ¿sí? Entonces, aquí voy a ocupar un ciclo while, algo que se va a repetir esa cantidad de veces. Parto con una variable que va a ser un contador, que vamos a explicar al tiro lo que es un contador. While i menor que cantidad. Y acá adentro, a la última línea, ponemos i más igual 1.
Esto que estoy haciendo acá es el típico ciclo que se repite n veces, siendo n la cantidad, ¿sí? Entonces partimos con un i igual a 0, si i es menor estricto que el número que pedimos antes, que sería la cantidad de repeticiones, se hace lo que hace el while y luego se incrementa el contador, ¿sí? El contador es un número que parte en 0 y se incrementa de 1 en 1 y su función es que se corte el ciclo, ¿sí? Eventualmente, si el usuario me ingresó un 3, eventualmente ese i se incrementa de 1 a 1 partiendo del 0, va a llegar a superar o va a llegar a romper esta regla y se corta el ciclo. Vamos a ver un ejemplo aquí. Entonces, lo que hacemos dentro del ciclo es pedir la cantidad de días. Entonces, vamos a poner aquí la cantidad de estudiantes, ¿sí? Cant estudiante. Se lo pregunto al usuario. Se lo pregunto con un input. Todo el mundo está vivo, ¿cierto? ¿Alguien puede dar una señal de vida? Sí, profe, estamos bien. Ya, perfecto. Ya, entonces, cantidad de estudiantes. Estoy proyectando esto bien. Ah, sí, Joaquín me dice aquí, ¿no va un in antes? ¿Qué dicen ustedes? Ingrese cantidad de estudiantes. Normalmente, sí. Normalmente iría un int. Gracias a todos los que me contestaron de que están vivos. Entonces aquí iría un int porque es una cantidad, ¿cierto? Y seguramente voy a querer hacer uso de esa variable para algo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la cantidad, tengo esta cantidad de estudiantes que voy preguntando y listo. Esto es lo que se va a ejecutar esa cantidad de repeticiones. Si yo ejecuto este programa, lo voy a guardar aquí, P101, 102, programa 2. Ingresa la cantidad de días. Voy a poner aquí, voy a ingresar, este mini curso va a durar 4 días, ¿sí? ¿Cuántos estudiantes vinieron hoy día? Eso lo vemos facilito aquí. Hay 1, 2, 3, 4, 12, 13 estudiantes. No, hay 12, porque me estoy contando a mí. Entonces hoy día vinieron 12. Mañana ojalá vengan 15. Y luego cuando es el repaso, seguramente van a venir 30. Y en el último, 45, espero. ¿Sí? ¿Por qué eso se repitió 4 veces? Porque yo le dije eso al programa, ¿cierto? El programa yo le dije 4 y se repitió 4 veces. Si yo lo ejecuto y pongo un 2, me pregunta 2 días, ¿sí? No sé, 34 y 28. Se repitió 2 veces porque ese número que ingreso acá, esa cantidad, es la que me controla la cantidad de repeticiones del ciclo. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ya, bueno. Entonces sí, muchas gracias, Sergio. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí entonces, tenemos condicional, ciclo, contadores y faltan los acumuladores antes de pasar a lo último. Los acumuladores, ¿cómo funcionan los acumuladores? Acá tengo un contador. Un contador es un número que parte de 0 o de 1 y se acumula de 1 en 1, va incrementándose de 1 en 1 hasta que se rompe el ciclo. Esa es su función y para eso se suele ocupar. Pero bueno, aquí me están diciendo acumulador. ¿Qué es un acumulador? Imagínense que yo quiero contar la cantidad total de estudiantes. ¿Cómo calcularía la cantidad total? Aquí tengo mi programa y voy ingresando aquí ingresé un 34 y un 28 y me gustaría que me entregue la suma, que sería 34 más 28, ¿cuánto sería? 62. Y en el otro caso, si le ingresé un 12, un 15, un 30 y un 45, que me entregue 102, ¿sí? Que sería la suma de esos dos. ¿Cómo logro eso? Para eso, para calcular suma, ocupo un acumulador, ¿sí? Entonces aquí ocupo una variable que se puede llamar acumulador, ¿sí? Se puede llamar suma, se puede llamar
total, generalmente se llama suma total esa variable, como ustedes quieran ponerle, pero en general en los programas uno le suele poner ese nombre. Y aquí voy a acumular las cantidades, ¿cierto? Entonces voy sumando esta cantidad, esta variable. Entonces la vamos acumulando y se está haciendo una sumatoria de esa variable. Cada vez que se ingresa una, se suma. Entonces aquí voy a poner print la cantidad total de estudiantes fue, y ponemos el acumulador, que es la cantidad total. Esto lo puse fuera del ciclo. ¿Por qué va fuera del ciclo? Vamos a ver qué pasa si va adentro y ahí ustedes juzgan por qué tiene que ir fuera, ¿sí? Así que primero vamos a ejecutarlo. Le puse 2 puntos aquí para que se vea mejor. Voy a ejecutar. Cantidad de días, vamos a ingresar 4. El ejemplo de antes era 12, luego 15, luego 30, luego 45. Y tenemos aquí 102. 102, bueno, uno de los paralelos. Ahí viene el resultado sin querer. Entonces tenemos ahí esa suma, ¿cierto? Y es correcta, ¿sí? ¿Qué pasa si este print, varios me han preguntado durante el curso por qué yo sé que eso va fuera del while y no va dentro? ¿Qué pasa si va dentro? Si lo pongo dentro, voy a hacer el mismo ejemplo. 12, perdón, aquí me equivoqué yo. Voy a ingresar de nuevo, voy a ejecutar de nuevo. 4 días. El primero tiene 12, luego 15. Ya están viendo el cambio, ¿cierto? 30 y 45. Entonces, ¿qué pasa si lo pongo dentro? Lo que ocurre es que se empieza a acumular la cantidad de total de estudiantes, pero paso a paso, y me lo empieza a decir paso a paso. Entonces ingresé un 12, van 12. Luego con un 15, 12 más 15, 27. Luego un 30, el anterior que es 27 más 30, 57. Y luego 45, el anterior que es 57 más 45, un 102. ¿Sí? Rodrigo me pregunta, ¿en qué casos el contador parte en 1? Buena pregunta. En general, el contador parte en 1. Si a mí me están diciendo aquí ingrese cantidad de estudiantes y yo pongo del día 1, ¿sí? Por ejemplo, o del día 2, cosas así. En ese caso, aquí voy a preguntar, voy a decir ingrese cantidad de estudiantes. Voy a poner aquí str de i, el contador, y vamos a poner los 2 puntos al final. Aquí lo que voy a decir como mensaje es que me diga ingrese cantidad de estudiantes del día 1, del día 2, del día 3. Si yo lo dejo como está y ejecuto mi programa, no va a aparecer exactamente como quiero. Me falta cerrar eso. Me falta cerrar aquí. Y vamos a dejar este print afuera. Entonces voy a poner aquí de nuevo el mismo ejemplo, 4. Ingrese cantidad de estudiantes del día 0, ¿sí? Bueno, ahí hay un detalle por el cual a lo mejor nos conviene partir el contador desde 1, ¿sí? Como aquí me dice del día 0, seguramente ese no es la forma correcta de preguntar. A lo mejor debería decir del día 1, ¿sí? Para que eso ocurra, yo voy a mi código y en mi código, aquí, tengo 2 opciones. Una es colocar un 1 ahí, pero si pongo un 1, va a haber un problema. Si solo pongo un 1, se va a ejecutar una vez de menos, ¿cierto? Si yo pongo cantidad de días, 4. Día 1, 12. Día 2, 15. Día 3, 30. Y se hace una vez de menos, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy contando con un contador que parte en 1, seguramente en el ciclo, en la condición voy a tener que poner menor igual, ¿cierto? El menor ya no es un menor estricto, sino que es un menor igual. En ese caso lo ejecuto. Voy a hacer el mismo ejemplo y ahora sí me da día 1, 12, 15,
30, 45. ¿Sí? Y ahí tengo el acumulador que me da un 102. ¿Hasta ahí vamos bien? De nada. Muy bien, entonces estamos bien. Creo que estamos bien. No sé si alguien tenga alguna duda de los que tienen micrófono, quiera preguntar algo, decir algo. Pueden interrumpirme si quieren. Eso. Seguimos, entonces. Aquí tengo este programa que acumulaba, ¿cierto? Y ahora imaginemos que me preguntan cuál es el día, en qué día hubo mayor cantidad de asistentes, ¿sí? El programa calcula la cantidad total de asistentes e indica el número del día donde hubo mayor cantidad de asistentes. ¿Cómo hacemos eso? En este caso hay que buscar el mayor, ¿cierto? Y para buscar el mayor, ¿cómo se hace? Cuéntenme, alguien. Si no lo saben, no hay problema, por eso estamos aquí, ¿sí? Entonces, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? Ya. Entonces, para buscar el mayor, no sé si se acuerdan de que uno coloca una variable mayor que es igual a algo muy pequeño. ¿Les suena eso? Por ejemplo, menos un número muy pequeño. Bueno, aquí Sergio me dice que aquí, bueno, aquí se nos baja del bus, ¿cierto? Aquí no nos sigue, ¿cierto? Para buscar, y lo bueno es aquí aprender esto, cómo hacerlo. ¿Cómo busco el mayor? Declaro una variable mayor que va a ser igual a un número muy pequeño. ¿Por qué hago eso? Porque quiero que el primer valor que está leyendo siempre pierda contra ese número. Y yo sé que una cantidad, si me preguntan cuánta gente vino un día, la cantidad, el concepto cantidad siempre es un número positivo. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 1000, pero siempre es positivo. Nunca nadie dice en la vida real que hoy día vinieron menos 3 personas, ¿sí? No es una cantidad real. Entonces, por eso me doy un número pequeño. Con ese número yo sé que siempre va a perder al momento de que yo haga una comparación contra la cantidad de estudiantes. Porque cantidad de estudiantes es un número positivo. Entonces, por definición, ese mayor va a perder, ¿cierto? Entonces, si ese mayor resulta que es menor que la cantidad de estudiantes, resulta que ese mayor ya no puede ser el mayor, pues no es el número mayor. Si el mayor resulta que es menor que lo que estoy viendo, entonces no tiene derecho a llamarse mayor, pues no es el mayor. Entonces, en ese caso, lo reemplazo. Entonces, el mayor ahora va a ser actualizado por esa cantidad. Y me voy a acordar del día. El día donde estuvo la cantidad mayor de estudiantes, ¿cuándo fue? Fue el día iésimo. Dentro de este if, me acuerdo del día iésimo. ¿Qué día fue? Y al final, fuera del ciclo, voy a dar esas estadísticas. Print. El día donde hubo mayor cantidad de estudiantes fue, ponemos día mayor. Entonces, en este caso, si ejecutamos este código, en esa cantidad de días, digamos que fueron 4, igual que antes. 12, 15, 30, 45. La cantidad de días total fue 102 y el día donde hubo mayor cantidad de estudiantes fue el cuarto. ¿Está bien o no? ¿Sí? Probemos, hagamos un último ejemplo para probar si funciona en otro caso, ¿cierto? ¿Qué pasa si fueron 5 días? El primer día hubieron 30 personas, el segundo hubieron 12, luego hubieron 5, luego hubieron 45, no, luego hubieron 18 y luego 23. La cantidad total de estudiantes fue 88. Habría que sumar eso, pero seguramente da 88.
Sería, sí, está 88. Y el día donde hubo mayor cantidad de estudiantes fue el 1. El día 1. ¿Está bien? Es correcto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Funciona porque tengo una variable mayor que es muy pequeñita. En la primera comparación siempre va a perder y de ahí en adelante lo que hace es quedarse con el mayor. ¿Cómo funciona eso? Vamos a ver si lo podemos explicar aquí. Ahí tengo el código. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está el código. Aquí está de lo demás. Entonces, ¿cómo funciona? La variable mayor vale un número muy pequeño. Empezamos a pedir la cantidad. El primer valor es 30. Esto vale 30. Mayor, que es un número muy pequeño, ¿es menor que 30? Seguro que sí. Entonces pierde ahí y el nuevo mayor es 30. Es el nuevo mayor, 30. Y el día mayor es el 1. Acumulamos la cantidad y pasamos al siguiente. El siguiente dato. La cantidad de estudiantes me la piden y es 12. Es 12. 12. ¿Es mayor que el mayor? Recordad que el mayor es 30. No es mayor que el mayor, así que no se ejecuta nada de eso, se acumula y pasamos al siguiente. El siguiente 5. 5 es mayor que 30, que 30 es el mayor, lo habíamos obtenido en la primera iteración. Falso, así que no se hace nada de eso y eventualmente nunca se va a cambiar, ¿sí? Se va a quedar con 30. En el otro caso, primero fue 12, el primer mayor es 12, luego viene un 15. El 12, el 15 le gana al 12, así que el siguiente mayor es 15. Luego viene un 30. El 30 le gana al 15, así que el siguiente mayor es 30. Y luego un 45. 45 le gana a 30, así que el nuevo mayor. Por eso nos da eso. Eso sería hasta ahí, con ese contenido. Siguiente materia de lo que tenemos que repasar hoy. Para los que se han conectado recién, les cuento que estamos aquí en acumuladores, ¿sí? Vimos esto. Y ahora pasamos a lo siguiente, que es listas y strings. ¿Cómo funcionan las listas y los strings? Que ya es materia de certamen 2. Ya estamos en materia de certamen 2. Entonces, ¿cómo funcionan las listas? Las listas ya no van a seguir este patrón. Voy a guardar este programita. Vamos a crear un nuevo programa. Supongamos que tengo una lista. Tengo la lista de los estudiantes conectados. Estudiantes. Y mi lista va a ser una lista. Y la creo con corchetes, ¿cierto? Y la lista es una variable que contiene un montón de cosas. Normalmente, hasta el momento, las variables contenían un solo dato. X igual a 1, X igual a hola, X igual a menos 3.5, un puro dato. Con las listas, X puede ser un montón de cosas. Y empezamos a añadir elementos en esa lista. A esta variable le voy a poner estudiantes por ahora. Estudiantes. Estudiantes. Entonces, estudiantes. Le voy a pasar el... ¿Qué variable le voy a pasar? Oye, espero que esté grabando solo esta pantalla. Vamos a pasarle entonces a este estudiante todos los que están conectados. ¿Quiénes están conectados? Pero no, no me dé mucha latita ponerlos, son poquitos, así que está bien. Sergio. Está Rodrigo, ¿cierto? Rodrigo. Está Isidora. Está Camila. Está Shaylee. Está Octavio. Está Joaquín. Está Ángel. Y espero haber puesto a todo el mundo. ¿Sí? ¿Me faltó alguien? Creo que no. Si alguien me faltó, que lo escriba ahí en el chat. Muy bien, entonces tenemos aquí los estudiantes en una lista.
¿Qué hago con esta lista? Muy bien, puedo hacer muchas cosas con una lista. Lo primero, la puedo ordenar. ¿Cómo se ordena una lista? Con sort, ¿cierto? Si la ordeno, se va a ordenar una lista de strings, se ordena alfabéticamente. Entonces voy a mostrar el resultado final. Tengo mi lista con datos así, y luego la ordeno. Voy a ejecutar esto. P101, 102, P3. Entonces ahí están ordenados alfabéticamente, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer con lista? Yo puedo decir, no la voy a dejar sin ordenar y voy a decir quiero el primer elemento. El primer elemento es la posición 0. ¿Quién sería? Sería Sergio, ¿cierto? Entonces en este caso ejecutamos el programa y me dice Sergio, porque es el de la posición 0. Si yo digo la posición 3, ¿quién sería? La posición 3 sería Camila, ¿cierto? Ahora, ¿qué gracia tiene esto? Si yo hago un programa que me dice n igual int input, ingrese posición. Podría parametrizarlo, ¿cierto? En vez de decir estudiante en tal posición, ponemos n. Y ahora depende de nosotros, ¿cierto? Si yo pongo la posición 0, Sergio, ¿cierto? Si ponemos la posición 3, Camila, ¿cierto? Ahora está parametrizado, ya no depende de un valor fijo. ¿Qué pasa si pongo 10? ¿Cuánto me da? ¿Alguien sabe? ¿Tendré 10 elementos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No hay posición 10, ¿sí? No hay posición 10. Entonces, en ese caso tenemos que... nos va a tirar un error, ¿sí? Me dice que nos salimos del rango, ¿sí? Así que hay que evitar eso cuando nos metemos con variables dentro de una lista. Hay que evitar salirse del rango. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a colocar if, antes de ver cualquier cosa, vamos a verificar que esta variable n sea menor que la longitud de la lista. Entonces, si ocurre, está súper bien. Y si no, vamos a decir error nosotros mismos para que no sea tan feo. ¿Sí? Posición inválida. Porque tiene que ser una posición que esté dentro de, que sea válida, ¿cierto? No puede escaparse del tamaño de la lista. Entonces ahora, si yo pongo 10, me lo va a filtrar. Posición inválida, ¿sí? Si pongo, por ejemplo, 7, me dice Ángel, que sería la persona que está en la última posición, ¿cierto? Sí. Ahí está. Tenemos aquí, estamos trabajando ya con listas, estamos haciendo uso de variables y todo eso en listas, ¿cierto? Otra cosa que puedo hacer es eliminar de una lista. Para eliminar ocupo el comando remove, por ejemplo, ¿sí? Imaginemos que después de hacer esto, vamos a preguntar. Ingrese elemento que desea eliminar. Y vamos a poner aquí el nombre de alguien, ¿sí? Vamos a poner aquí el nombre de alguien. Y para eliminar ocupamos el comando remove. Entonces decimos lista. La lista sería estudiantes. Punto remove. Y sacamos el nombre, ¿sí? Antes de hacer eso, para que no nos tire un error, porque si no existe, podría tirarnos un error, verificamos que exista. If nombre en estudiantes. En ese caso, lo sacamos.
Si no, vamos a poner aquí, print, no existe estudiante. Y luego vamos a mostrar los elementos de la lista uno por uno, para que lo vean, ¿cierto? Para ver los elementos uno por uno, el ciclo que uno suele ocupar en listas y strings es el mismo, que sería for, sería el ciclo for. Voy a poner aquí for elemento. Ese elemento es cualquier variable, puede ser cualquier variable. Pero después del int, tiene que venir sí o sí una lista o un string o un diccionario, algo así. Entonces vamos recorriendo uno por uno los estudiantes y los voy a mostrar en la pantalla, los que tengo. Vamos a ver cómo funciona este programita que hace uso de listas totalmente. Posición. Vamos a ver la posición 3. ¿Quién está en la posición 3? Camila. En ese elemento que desea eliminar, voy a poner a Camila. Entonces eliminamos a Camila, no hubo problema y me muestra toda la gente que quedó, ¿sí? Y eliminamos a Camila. Si vuelvo a ejecutar mi programa va a estar Camila de nuevo porque la lista en el código sigue teniendo a Camila, no, eso no va a cambiar. Entonces voy a ejecutar de nuevo, voy a preguntar ¿qué posición? La 3. Voy a eliminar a Roberto. No tenemos ningún Roberto en la lista, entonces ¿qué va a hacer? No existe estudiante y me deja a todo el mundo tal cual, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se entiende? Profe, Dime. para guardar ahora la lista en la que borramos el nombre, ¿Sí? sí o sí es como una variable, ¿no? Claro, si tú la quieres guardar, como la lista que te quede sin el nombre, tendrías que, una vez que la borraste, a lo mejor aquí en el código, poner otra variable, digamos, copia. Y lo que hacemos es decir list de estudiantes. Entonces sacamos una copia de eso, ¿sí? Ahí estamos creando una copia de los mismos elementos de estudiantes y la vamos a guardar en esta lista copia, ¿sí? Entonces vamos a probar eso mismo. Vamos aquí, en la posición 0, ¿quién es? Sergio, ¿cierto? Vamos a eliminar a Sergio. Y ya no está. Entonces mi lista original se llama estudiantes, ¿cierto? Estudiantes ya no tiene a Sergio, ¿sí? Y bueno, la lista copia tampoco la tiene, ¿sí? Así que está todo bien. Eso, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Profe, ¿y esa nueva lista no va dentro de algún if? La copia. Depende de lo que yo quiera hacer con ella, ¿sí? Mm, Aquí la estoy copiando como quedó después de sacarle un elemento, ¿sí? Si yo quisiera que la copie antes de eso, por ejemplo, lo voy a copiar al principio. Entonces esa copia ya no va a tener el elemento que eliminé, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto acá, vamos a hacer el mismo ejemplo. Voy a poner posición 0 en Sergio. Vamos a eliminar a Sergio. Y luego ya no está Sergio, ¿cierto? En la lista estudiantes ya no está. Pero la lista copia sí está, ¿sí? Porque está ahí, ¿sí? Lo respaldamos antes. Entonces, depende de dónde uno haga ese respaldo, es el dato que va a quedar. ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Muchas gracias, Sergio. gracias, profe. Sigamos entonces. Nos queda 8 minutos y un detalle. Nos queda, a ver, funciones, ¿sí? Funciones. Vamos a ver un poquito de funciones. Entonces vamos a guardar este programita. File, new file. Los programas que guardé los voy a colocar ahí en la descripción. Cuando suba este video a YouTube, lo voy a colocar en la descripción del video. Muy bien, aquí tenemos un nuevo programita, pero esta vez vamos a ocupar funciones, ¿sí? ¿Para qué funcionan? ¿Para qué quiero una función? En general las funciones las quiero para un comportamiento en particular.
Por ejemplo, imaginemos tengo una lista de estudiantes, ¿sí? Vamos a tener mi lista de estudiantes. Voy a rescatarla. Estaba aquí, ¿cierto? Entonces, en mi nuevo código voy a tener mi lista de estudiantes. No la voy a copiar de nuevo, sino que era ahí, control-C, control-V. ¿Qué vamos a hacer con mis estudiantes? Vamos a hacer una función. Imagínense que quiero hacer una función. Hacer una función cuyo nombre sea buscar _estudiante. Le paso a un estudiante a la cual le paso como parámetro un string estudiante y la función entrega su posición. Si no lo encuentra, devuelve -1. ¿Sí? Entonces tenemos lo que entrega la función se llama buscar estudiante y lo que me entrega es la posición, ¿cierto? Entonces voy a definir eso. Def buscar estudiante, ¿sí? Y le vamos a pasar también la lista. ¿Sí? Y le pasamos la lista también. Entonces la función tiene una tarea muy específica que me entrega la posición, nada más. Entonces hay varias formas de lograrlo. La que voy a ocupar yo es la siguiente. Voy a ocupar un ciclo. Sí, un ciclo. Y vale 0. Voy a empezar a ver la posición. Por elemento in estudiantes. If elemento es el estudiante que busco. Return i. Y vamos incrementando siempre el valor de i. Y esa va a ser la posición. Y si no pasa nada de eso, al final de todo, entonces si no lo encontró, retorna -1. Entonces voy a ocupar ahora mi función. Voy a poner aquí print, buscar estudiante. Y el estudiante que voy a buscar es Isidora. Isidora, en la lista es estudiantes. ¿Y qué posición me va a entregar? Voy a ejecutar este código. P101, 102, P programa 4. Ya me tiró un error de aquí, falta un paréntesis. Vamos a ponerlo más pegadito para que nadie se confunda de esos espacios. Aquí está la definición de la función y aquí estoy usando la función. Joaquín, te contesto al tiro tu acotación, ¿sí? Déjame primero ver cómo funciona. Entonces me da un 2. ¿Está en la posición 2? 0, 1, 2. Sí, está bien. Vamos a probar ahora con otro estudiante. Roberto, que no está acá, ¿cierto? Entonces aquí ponemos... Bueno, ahí está probando siempre con Isidora. Vamos a poner aquí Roberto. Roberto no está, así que me debería entregar un -1. Ahí está, ¿sí? Muy bien, ahora sí el comentario de Joaquín. Profe, ¿no podría for estudiante in estudiantes? No se puede porque la variable estudiante la estoy ocupando en la definición, ¿sí? Si yo pongo for estudiante in estudiantes, luego ¿qué voy a poner acá? Estudiante igual estudiante, no tiene sentido, ¿sí? Como no debería ocupar la misma variable, por eso no se puede, ¿sí? Si yo le hubiese pasado como parámetro otra cosa, ¿sí? Otro nombre variable, entonces sí puedo poner for estudiante
inestudiantes, ¿sí? No hay ningún problema. Y aquí pongo estudiantes, y aquí pongo la otra variable que se llamaba otra cosa. En ese caso, no hay ningún problema. Y el programa sigue funcionando igual. Me va a dar un -1, y si pongo Isidora, me da un 2. ¿Sí? Eso. Muy bien. Con esto ya hicimos el repaso general de lo que había prometido. ¿Sí? Así que espero no haya sido, creo que fue simple, súper por arriba de todos los contenidos, pero lo importante es que se haya visto todo. Si hay alguna duda de algo que vimos, pueden volver a ver la grabación. Y para la gente que no se conectó, también está la grabación. Acuérdense que vamos a seguir haciendo esto todos los días de aquí hasta el viernes, ¿sí? Entonces, mañana miércoles, la misma hora, mismo link, lo mismo. El jueves también y el viernes también. Hasta mañana va a estar el repaso. Hoy día repasamos esta primera parte, mañana seguimos con lo último del certamen 2. Después del jueves y el viernes hacemos repasos de certamen, hacemos ejercicios de certamen antiguos y de ahí no nos vemos hasta la próxima semana, ¿sí? Entonces nos estamos conectando a esta misma hora en este mismo lugar hasta el viernes. Eso. ¿Alguna pregunta, duda, comentario final? ¿Algo así? No, perfecto. Entonces Profe, dejamos... Dime. Sergio, ¿sí? mm, o sea, no sé si quizá podría ser como una sugerencia, o al menos a mí me pasa cuando estoy resolviendo los certámenes, Ujú. siempre hay como una trampita ¿Ya? o alguna forma de zafar de un problema grande, pero que es realmente como muy simple. Me pasa mucho, por Sí. ejemplo, con listas o con diccionarios. Tipo Claro cuando que hay que hay... ordenar, hay que, no sé, Ya. por ejemplo, no me acuerdo, el año pasado había un ejercicio que, por ejemplo, había un montón de películas, de todos los tipos, como de acción, comedia, X. Y Ujú. había que irlo ordenando y luego hacerles como por orden de letra, tipo alfabéticamente y todo eso. Siempre se va como por el camino largo o se pueden hacer como pequeños truquitos que son como Sí. predeterminados. Eh, sí, en realidad esos truquitos creo que son como comandos que uno debería o no saber, ¿sí? Claro. Podemos hacer hincapié en esos comandos, ¿sí? Ah, Pero ya. de todas formas, con lo que ya vimos, igual se puede hacer el certamen, ¿sí? Hay formas más cortas que yo creo que te refiere a eso, ¿no? Que de repente uno se da Claro. muchas vueltas con muchos ciclos, mucho if, y Es que habiendo un también porque, comando que lo hace. claro, porque como en el certamen es a mano, entonces Ujú. entre tanta cantidad de comandos uno de repente se puede perder y muere todo el programa hacia abajo. Puede ser. Yo creo que aquí hay dos escuelas, la que de la persona que se sabe todos los comandos y por ende puede ocuparlo. Una cosa es saberlo y otra es saberlo ocupar, ¿cierto? Claro. No creo que nos dé para repasar todos los comandos y saberlo ocupar todo, pero con lo Ujú, básico igual se puede lograr, ¿sí? O sea, con lo que ya vimos, el certamen sale. ujú. Pero vamos a tratar de incluir algún otro comandito más, ¿sí? Ya. Eso, Gracias, profe. ya lo vamos a tener. Ya, aquí Isidora me dice que el jueves tienen control de física. Todo el mundo tiene control de física, ¿cierto? Me imagino que sí. Ya. Em, Déjenme evaluarlo, ¿sí? Yo creo que ahí lo vemos, ¿sí? Yo creo que podría ser más tarde, ¿sí? Podría ser como ese día podríamos dejarlo como después de que yo como, ¿sí? Mi problema es hacerlo de 8 a 9, ahí me dificulta todo. Podría ser de 9 a 10 o algo así. Entonces ahí les comento, ¿sí? Eso. Ya, nos estamos viendo entonces Profe, mañana. gracias. Nos vemos, que estén bien. Gracias por Muy todo. Chao, bien. profe. Chao, chao, nos vemos.